Desde hace tiempo, Meghan Markle y el príncipe Harry viven bajo una constante nube de polémica, chocando no solo con la opinión pública, sino también con sus propios familiares, su familia política y la institución a la que un día representaron. Las críticas les han seguido por todos los continentes, a través de entrevistas documentales, juzgados y titulares. Sin embargo, nada en estos años de tensión es comparable a lo que ocurrió en 2026, cuando el drama cruzó una línea a la que muchos creían que nunca se acercarían, y mucho menos que cruzarían. Ese año, la pareja se encontró en el centro de una nueva y mucho más peligrosa tormenta de fuego, después de que el Palacio de Buckingham hiciera pública documentación relacionada con el ADN de Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Mountbatten-Windsor. La revelación reavivó dudas largamente susurradas sobre los embarazos de Meghan, dudas que habían persistido durante años, pero que nunca se habían abordado oficialmente. Las preguntas que la gente había murmurado detrás de las pantallas de repente tenían peso institucional. ¿Qué reveló exactamente el palacio? ¿Y cómo podrían Harry y Meghan resistir las consecuencias de algo tan explosivo? Archie y Lilibet han crecido rápidamente. En un momento eran niños pequeños a los que se mantenía cuidadosamente ocultos, protegidos de las cámaras y del escrutinio público, y al siguiente eran niños en edad escolar, cuyos nombres suscitaban debate. Desde el principio su infancia ha sido de todo menos normal y casi nunca tranquila. La polémica no les persiguió por ser quienes eran, sino por las circunstancias que rodearon su llegada al mundo. Desde el momento en que nacieron se sucedieron las preguntas, y durante años el palacio respondió como suele hacerlo cuando se enfrenta a relatos incómodos, no dijo nada. No hubo aclaraciones ni desmentidos firmes ni confirmaciones. El silencio se convirtió en el escudo con la esperanza de que el tiempo adormeciera la curiosidad y desplazara la atención a otra parte. Pero en 2026 ese silencio finalmente se rompió. Cuando se rompió no lo hizo suavemente. El Palacio de Buckingham hizo pública documentación relacionada directamente con Archie y Lilibet. No se trataba de declaraciones vagas ni de informes cuidadosamente elaborados para calmar la especulación. Eran documentos vinculados a pruebas de ADN, el tipo de material que no se limita a provocar conversaciones, sino que las detona. De la noche a la mañana, los rumores que antes vivían en foros y secciones de comentarios volvieron a la palestra esta vez con la gravedad oficial detrás. El mero hecho de ser el momento oportuno inquietó a los observadores. ¿Por qué ahora después de tantos años de evasión? ¿Por qué reabrir un asunto que el palacio llevaba tanto tiempo negándose a reconocer? ¿Y por qué arriesgarse a colocar a dos niños pequeños en el centro de una tormenta que podría alterar su futuro de un modo que ningún niño debería tener que soportar? Para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que remontarse todo el camino hasta 2019, cuando Meghan se quedó embarazada por primera vez. Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones. Al principio fue tranquila, casi vacilante. Luego se volvió persistente. Finalmente se volvió imposible de ignorar. Para cuando Meghan esperaba su segundo hijo, los rumores ya no eran teorías marginales susurradas por unos pocos escépticos. Se habían convertido en una corriente constante alimentada por incoherencias, plazos inusuales y preguntas sin respuesta que se negaban a desaparecer. Oficialmente, la historia siempre ha sido sencilla. Meghan y el príncipe Harry son padres de dos niños, Archie ahora de 6 años y Lilibet ahora de 4. Ambos tienen títulos reales. Ambos ocupan el 6º y 7º lugar en la línea de sucesión. Sobre el papel todo parece resuelto, pero bajo esa versión oficial se escondía una peligrosa implicación. Según las antiguas normas reales, un heredero debe nacer del cuerpo de una madre real con título. Si no se cumple esa condición, la herencia y la sucesión ya no están garantizadas. Esa única regla es lo que ha hecho que los años de especulación en Internet sean tan inflamables. A principios de 2025, resurgieron las acusaciones de que tanto Archie como Lilibet habían nacido por gestación subrogada. Estas acusaciones no se basaban en un momento aislado,
ni en una sola incoherencia. En cambio, apuntaban a un patrón secretismo en torno a ambos nacimientos plazos que no parecían coincidir y una persistente falta de aclaraciones por parte de Palacio. Una vez más, el silencio no hizo sino aumentar las sospechas. El primer gran punto de inflamación llegó con el nacimiento de Archie. Según los registros oficiales, nació el 6 de mayo de 2019 en el Hospital Portland de Londres, lejos de Frogmore Cottage, donde inicialmente se esperaba un parto en casa. Luego llegó el detalle que causó incredulidad generalizada. En las propias memorias del príncipe Harry, escribió que a las 2 horas del nacimiento de Archie, la pareja ya había regresado a Frogmore. A muchos lectores ese detalle les pareció inverosímil. El parto no funciona en avance rápido, y la recuperación por sí sola suele llevar mucho más tiempo. La confusión aumentó aún más cuando el palacio anunció que Meghan estaba de parto varias horas después de que Archie ya hubiera nacido. La secuencia de los acontecimientos parecía revuelta, y una vez que los observadores se percataron de las incoherencias, no pudieron dejar de verlas. Las preguntas se multiplicaron. Luego llegó el debut público. Mientras otros miembros de la realeza presentaban a sus recién nacidos casi de inmediato, Archie permaneció oculto durante más de 2 días. Más tarde surgieron informes de que el certificado de nacimiento de Archie había sido modificado días después de su nacimiento, cambiando la forma en que Meghan figuraba. Puede que parecieran pequeños ajustes administrativos, pero en la historia real el papeleo importa. El rastro de los papeles tiene peso, e incluso las pequeñas alteraciones pueden suscitar grandes interrogantes. El nacimiento de Lilibet añadió otra capa de tensión. Nacida en California después de que Harry y Meghan se alejaran de las obligaciones reales y se instalaran en Montecito, su llegada se produjo en un momento en el que la confianza entre los Sussex y Palacio ya estaba muy deteriorada. Cada decisión era escrutada. Cada silencio parecía deliberado. La falta de transparencia no hizo sino endurecer las dudas existentes. Durante meses las acusaciones quedaron sin respuesta. Luego, a mediados de 2025, Meghan pareció abordar directamente los rumores. El 4 de junio publicó un vídeo en Instagram grabado en una habitación de hospital. El tono era juguetón e íntimo. Ella y Harry bailaban juntos, y Meghan mostraba una visible y prominente barriguita de embarazada. El mensaje era sutil, pero inequívoco. Parecía una prueba, un rechazo discreto de las afirmaciones sobre la gestación subrogada. En lugar de poner fin a las especulaciones, el vídeo las reavivó. Los críticos cuestionaron el aspecto del bulto, su forma, su posición y la facilidad con que Meghan se movía. En lugar de calmar la tormenta, las imágenes se convirtieron en otro material diseccionado fotograma a fotograma, movimiento a movimiento, alimentando el debate en lugar de acallarlo. Y así, a pesar del paso de los años y de momentos aparentemente destinados a esclarecer la verdad, las preguntas nunca se desvanecieron del todo. Lo que lo devuelve todo al momento presente. El Palacio de Buckingham no hizo pública la documentación relacionada con el ADN a la ligera. Las instituciones basadas en la tradición, la continuidad y la moderación no toman este tipo de decisiones sin una razón profunda. Lo que obligó a dar este paso fue lo suficientemente grave como para anular décadas de silencio. Sea lo que contengan los registros, ahora se cierne sobre el futuro de Archie y Lilibet como una sombra. Ya no se trata solo de rumores o de la opinión pública. Se trata de legitimidad, se trata de sucesión. Y se trata de 2 niños cuyo lugar en una de las instituciones más poderosas del mundo puede depender ahora de respuestas que ya no pueden posponerse. Ese contexto importa, porque este ajuste de cuentas no surgió de la nada. Se remonta al momento en que Harry y Meghan tomaron una decisión que alteró permanentemente su relación con la monarquía, una decisión que puso en marcha estas cuestiones, cuando eligieron alejarse. Desde el momento en que Harry y Meghan abandonaron sus obligaciones reales, los problemas no se limitaron a seguirles. Los siguió implacablemente como una sombra que se negaba a quedarse atrás.
Su salida de la vida real nunca fue tranquila, nunca limpia y nunca sin consecuencias. Y no fue gradual, fue abrupto. En un momento eran altos miembros de la realeza. Al siguiente se habían ido. En 2020 el príncipe Harry y Meghan Markle cerraron la puerta a la monarquía y cruzaron el Atlántico. La explicación de cara al público se apoyó mucho en la salud mental, la presión mediática y la necesidad de paz. Pero detrás de los muros del palacio se perfilaba un motivo mucho menos sentimental: el dinero. Según fuentes de la realeza, la pareja no solo quería espacio, querían libertad. Libertad para ganar dinero, libertad para elegir sus proyectos, libertad para salirse de los rígidos límites que habían regido la vida real durante generaciones. En su libro Courtiers, el escritor Valentine Lowe describe a una pareja que ya estaba a medio camino de la separación mucho antes del anuncio público. Según su relato, no solo se quemaron puentes, fueron desmantelados deliberadamente, y la razón era bastante simple. Meghan quería la libertad de ganar dinero para sí misma, y ese deseo se convirtió en el empujón final que hizo imposible la permanencia. Entre bastidores se exploraron múltiples escenarios. Una de las propuestas consistía en trabajar en la realeza a tiempo parcial, reservando un mes al año para dedicarse a proyectos personales. Otra idea planteaba la posibilidad de llevar una vida privada y aparecer solo ocasionalmente en compromisos reales. Sobre el papel parecía un compromiso. En realidad chocó de frente con el protocolo real. Cualquier versión de la vida real de cara al público venía con reglas. Nada de acuerdos comerciales, nada de marca personal. No se toman decisiones para obtener beneficios económicos. Comportamiento real normal como el palacio lo enmarcó. Y eso fue lo que rompió el trato. Desde la perspectiva del palacio la línea estaba clara. La realeza trabajadora no monetiza su estatus, no actúan de forma independiente, no mezclan el servicio público con el beneficio personal. Desde el punto de vista de Meghan, esas restricciones hacían que el papel fuera asfixiante y limitador, sobre todo para alguien que ya se había labrado una carrera antes de casarse dentro de la institución. El relato de Lowe sugiere que una vez que la pareja se dio cuenta de que no había forma de ganar dinero libremente permaneciendo dentro del sistema, la elección se hizo inevitable. Irse no era solo una opción, era el único camino a seguir. Pero el dinero no era el único punto de fricción. Lowe también afirma que los Sussex querían tener la libertad de participar en la política estadounidense, algo que está estrictamente prohibido para los miembros activos de la familia real. Ese deseo, según fuentes internas de Palacio, desató una seria alarma. La neutralidad política no es una preferencia en la monarquía. Es una norma. Incumplirla habría supuesto arrastrar a la corona a un terreno partidista, algo que la institución lleva siglos evitando. A puerta cerrada no había término medio. O bien, los Sussex aceptaban las restricciones que conllevaba el deber real o se alejaban por completo. Al final, la decisión vino de arriba. La reina Isabel II adoptó la postura de que sin el pleno cumplimiento de las limitaciones reales, Harry y Meghan no podían continuar como miembros de la realeza en activo. Nada de mitad dentro, mitad fuera, sin arreglos especiales. Y así sin más se acabó. Una vez instalados en Estados Unidos, los Sussex se movieron con rapidez. La independencia financiera no era un objetivo lejano, era inmediata. En pocos meses, empezaron a construir una identidad pública totalmente nueva, basada no en el deber real, sino en los medios de comunicación, la influencia y el poder de marca. Sus conexiones en Estados Unidos crecieron con la misma rapidez. Aunque ni Harry ni Meghan entraron formalmente en política, su proximidad a ella se hizo cada vez más visible. Las colaboraciones vinculadas a los Juegos Invictus les pusieron en contacto con destacadas familias políticas. El apoyo público durante el ciclo electoral de 2020 les situó de lleno en la conversación política estadounidense, lo pretendieran o no. Las especulaciones en torno a las ambiciones políticas de Meghan
se intensificaron después de que salieran a la luz informes sobre sus estrechos vínculos con Valerie Biden Owens. En 2023, Biden Owens habría hablado favorablemente de Meghan como alguien a quien apoyaría al más alto nivel de liderazgo. Meghan nunca confirmó sus planes políticos, pero la fábrica de rumores no necesitaba confirmación para seguir girando. Económicamente, los Sussex no perdieron el tiempo y convirtieron su independencia en ingresos. En 2020 firmaron un acuerdo con Netflix por valor de $100 millones, lanzando una serie de proyectos que los posicionaron firmemente como actores mediáticos en lugar de miembros de la realeza en el exilio. Desde entonces, Meghan ha expandido aún más su huella, lanzando nuevas empresas que incluyen una marca de estilo de vida, un podcast renovado y una tienda digital diseñada para capitalizar su visibilidad global. Harry y Meghan no solo abandonaron la monarquía, rechazaron sus límites. Lo que siguió no fue el caos por el caos, fue la consecuencia de elegir la autonomía frente a la tradición, el beneficio frente al protocolo y la reinvención frente a la herencia. Y esa elección no solo reconfiguró su futuro, sino que replanteó su pasado, porque el escrutinio al que Meghan se enfrenta hoy no empezó en California, ni siquiera comenzó con Megxit. Empezó años antes dentro de la misma institución de la que más tarde saldría. Veces Meghan Markle se ha visto envuelta en polémicas. Desde sus elecciones de moda hasta su comportamiento en público, Meghan siempre ha sabido cómo dar que hablar. Y mucho antes de las demandas, los documentales o la salida de la vida real, el patrón ya estaba ahí. Esto no empezó después de que ella dejara la monarquía. Comenzó mientras ella todavía estaba dentro de ella. La primera ruptura real llegó en 2017 antes incluso de que su compromiso con el príncipe Harry fuera oficial. Meghan concedió una entrevista a Vanity Fair e hizo algo propio de la realeza. Reales casi nunca habló abiertamente de su relación. Ella confirmó que estaban enamorados, sin evasivas, sin frases de asunto privado, solo un claro reconocimiento público. Para cualquiera que esté familiarizado con la cultura real, fue chocante. La realeza no hace comentarios sobre romances antes de los anuncios formales. Dejaron que el palacio hablara por ellos. Meghan no lo hizo, y en ese momento, ella señaló algo importante. No le interesaba desaparecer en el silencio. Su relación con la prensa sería directa, personal y a menudo en desacuerdo con el férreo control de los mensajes de la corona. Luego llegaron los pequeños momentos que no parecían pequeños en absoluto. En 2018, durante una salida real, Meghan fue vista entrando en un vehículo por delante de la reina Isabel II. El protocolo es rígido en este punto. Nadie se mueve delante de la monarca. ¡Nunca! Ya fueran nervios, confusión o un auténtico paso en falso, la reacción fue inmediata. Los titulares estallaron. Los observadores de la realeza analizaron las imágenes fotograma a fotograma. Algunos lo calificaron de flagrante falta de decoro. Otros lo consideraron un error de novato. Pero la narrativa se mantuvo. Meghan no parecía encajar fácilmente en la coreografía de la vida real. Las apariciones públicas no hicieron sino ahondar en esa percepción. Se espera que las parejas reales británicas mantengan una distancia serena durante los compromisos. Nada de afecto manifiesto. No se cogen de la mano. Nada de toqueteos. Meghan y Harry no siguieron esa regla. Se cogieron de la mano. Se inclinaron el uno hacia el otro. Intercambiaron miradas que parecían íntimas y desprevenidas. Para muchos observadores parecía natural, humanos, cariñosa. A los críticos les pareció un nuevo rechazo a conformarse, sobre todo si se compara con la postura reservada del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Con el tiempo la conversación se desplazó hacia el personaje. Las apariciones públicas no hicieron sino acentuar esa percepción. Se espera que las parejas reales británicas mantengan una distancia serena durante sus compromisos. Nada de afecto manifiesto, nada de cogerse de la mano, ni caricias prolongadas. Meghan y Harry no siguieron eso. Se cogieron de la mano, se apoyaron el uno en el otro, intercambiaron miradas íntimas y desprevenidas.
Para muchos observadores parecía natural, humano, cariñoso. A los críticos les pareció otra negativa, a conformarse sobre todo si se compara con la postura reservada del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Poco a poco la conversación fue cambiando. Ya no se trataba solo de protocolo, se convirtió en una cuestión de carácter. Entonces antiguos colegas empezaron a hablar. Entre bastidores empezó a surgir una imagen más dura. Un antiguo empleado de los medios de comunicación describió el trabajo con Meghan como emocionalmente doloroso, afirmando que el ambiente podía enfriarse sin previo aviso si algo iba mal. Los relatos la describían como una persona muy consciente de la dinámica de poder, siempre atenta a quién estaba a favor y a quién podía apartar discretamente. Las historias seguían un patrón similar. Meghan podía ser cálida y entusiasta al principio de una relación laboral, pero esa calidez supuestamente se evaporaba cuando no se cumplían las expectativas, sobre todo en proyectos en los que también participaba Harry. Un ejemplo citado con frecuencia fue el lanzamiento de su podcast Archetypes. Se lanzó un teaser meses antes del propio programa, dejando al personal con poco material para mantener el impulso. Al parecer después llegó la frustración. En junio de 2023, el acuerdo con Spotify se disolvió por completo. Otros miembros del personal describieron una tensión más sutil, no broncas públicas, sino críticas privadas, conversaciones a puerta cerrada, una lenta erosión de la confianza que parecía más personal que profesional. Una comparación comparó la experiencia con la dinámica de las chicas malas de la adolescencia, en lugar de con un lugar de trabajo colaborativo. Pero esa no fue la única versión de Meghan que salió a la luz. La productora Jane Marie, que trabajó con los Sussex en proyectos de audio, rechazó de plano las representaciones negativas y describió a Meghan como una persona genuinamente amable y con la que resultaba agradable trabajar. El contraste era marcado y la división en la experiencia es imposible de ignorar. Esta tensión no era nueva. Meghan se había enfrentado durante años a acusaciones de intimidar al personal de palacio, incluidos informes que la tachaban de dictadora con tacones altos, que hacía llorar a hombres adultos. Otros informes la describían como una persona que despreciaba los consejos y era difícil de manejar, mientras que a Harry se le consideraba encantador, pero facilitador, alguien que suavizaba los conflictos en lugar de detenerlos. Pero incluso esas críticas iban acompañadas de advertencias. Algunos antiguos ayudantes reconocieron que todo cambió tras la salida de Meg. Según ellos, los peores momentos de Meghan se vieron magnificados, distorsionados y amplificados por el resentimiento persistente tras la salida de la pareja de la vida real. Los miembros difíciles de la realeza señalaron han existido durante siglos. Meghan simplemente se convirtió en el blanco más fácil. En octubre de 2022, Meghan abordó la narrativa directamente. En el programa Archetypes habló de ser tachada de difícil y lo relacionó con el estereotipo de la mujer negra enfadada. Enmarcaba el establecimiento de límites como claridad, no como crueldad, insistiendo en que ser directo no convertía a alguien en exigente. Harry se hizo eco de esa defensa en sus memorias Spar. Describió a Meghan como una jefa ejemplar, alguien que se preocupaba por los empleados enfermos, les enviaba comida y flores, y se esforzaba personalmente por apoyar a la gente cuando tenían problemas. Y ahí es donde cambia la historia de Meghan Markle. Cada momento tiene dos versiones. Para algunos es segura de sí misma moderna, y no está dispuesta a encogerse para encajar en la tradición. Para otros es controladora, difícil e intolerante. La verdad se encuentra probablemente en algún punto intermedio, pero las consecuencias de esa división ya no se limitan a la propia Meghan. Han caído sobre Harry y, en última instancia, sobre dos niños que nunca pidieron formar parte de nada de esto. ¿Dónde deja todo esto a Archie y Lilibet? Incluso con Harry y Meghan despojados de su condición de zar, la historia no termina necesariamente ahí. De hecho, para Archie y Lilibet, podría estar entrando en un capítulo mucho más complicado.
Cuando murió la reina Isabel II, las reglas del juego cambiaron de la noche a la mañana. Con un nuevo monarca llega una silenciosa remodelación de rangos, y de repente los hijos de Harry y Meghan ascendieron en el escalafón sin mover un dedo. Ya no eran bisnietos de la soberana, se convirtieron en nietos del rey, y según una antigua convención real ese cambio es importante. Por tradición los nietos del monarca reinante tienen derecho a ser llamados príncipe y princesa, no por popularidad, no por aprobación por ley, lo que significa que técnicamente Archie y Lilibet deberían ser ahora el príncipe Archie y la princesa Lilibet, a menos que el rey Carlos III decida lo contrario. Meghan lleva tiempo sugiriendo que los títulos de sus hijos nunca estuvieron garantizados, incluso antes de que Harry y Meghan se apartaran de la vida real. Durante su explosiva entrevista con Oprah Winfrey, reveló que se habían mantenido conversaciones a puerta cerrada en Palacio sobre la posibilidad de alterar por completo las reglas concretamente para evitar que Archie se convirtiera en príncipe. Según Meghan, estas conversaciones tuvieron lugar cuando aún estaba embarazada de su primer hijo. Meghan calificó la cuestión de muy personal e inquietante, afirmando que le preocupaba lo oscura que podría ser la piel de su bebé y lo que eso significaría para la institución. En esa entrevista, Meghan explicó que incluso los títulos que rigen las convenciones se trataban de repente con flexibilidad cuando se trataba de su hijo. Desde su punto de vista, las normas no solo se estaban torciendo, se estaban reescribiendo. El marco jurídico se remonta a más de un siglo. En 1917, el rey Jorge V promulgó unos protocolos en los que se establecía que los hijos y nietos del monarca reinante tienen derecho a los títulos reales, mientras que los bisnietos no. Por eso, al nacer Archie y Lilibet, no recibieron el título de príncipes ni princesas. En su momento siguió exactamente el reglamento, pero en el momento en que Carlos subió al trono, esa justificación desapareció. Ahora Archie y Lilibet se sientan como nietos del monarca, y bajo el marco existente, los títulos son suyos por defecto. No hace falta ceremonia ni anuncio, simplemente se convierten en elegibles. Sin embargo, nada en esta familia es tan sencillo. Carlos ha dejado claro, al menos en principio, que quiere una monarquía reducida, menos miembros de la realeza, trabajando menos expansión, más centrada en la línea directa. Aunque no ha explicado públicamente hasta dónde piensa llevar esa visión, la implicación es obvia. No todo el mundo puede seguir siendo el centro de atención, y no todo el mundo puede conservar todo aquello a lo que tiene derecho. Si Carlos quisiera impedir que Archie se convirtiera en príncipe y Lilibet en princesa, tendría que dar un paso deliberado. Tendría que emitir una carta patente, un documento formal y legal, que anula las convenciones y redibuja los límites. No es algo que se haga a la ligera y, una vez emitido, envía un mensaje imposible de suavizar. Por ahora no se ha anunciado ningún documento de este tipo. Tal y como están las cosas, Archie y Lilibet siguen siendo sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono. Por delante de ellos se sienta su tío el príncipe Guillermo, seguido de sus 3 hijos, Jorge, Carlota y Luis, y luego su padre Harry. Desde la distancia parece ordenado y predecible, pero bajo la superficie es cualquier cosa menos eso, porque no se trata solo de títulos, sino de identidad de pertenencia, y de si a 2 niños que crecen a miles de kilómetros de distancia en California se les permitirá llevar los símbolos de un sistema del que sus padres se alejaron. Para Archie y Lilibet, la puerta no está cerrada del todo. Todavía no. La tradición está técnicamente de su lado, pero la tradición solo se mantiene hasta que un rey decide que no, y en una monarquía que intenta redefinirse esa decisión, podría llegar en cualquier momento. Lo que plantea la siguiente e inevitable pregunta: ¿es posible una reconciliación familiar? ¿Es posible una reconciliación familiar? Cuando se trata de reconciliación, la cuestión en torno al príncipe Harry no es si el tiempo curará las viejas heridas, sino si queda algo que curar. 5 años después de alejarse de la vida real, el príncipe Harry sigue estando fundamentalmente desconectado de su familia
no discretamente distante, no temporalmente alejado, sino totalmente apartado. A pesar de la preocupación pública en torno a la salud de su padre, los expertos afirman que la brecha emocional entre Harry y la casa de Windsor no ha hecho más que ensancharse endurecida por la desconfianza, el resentimiento y una historia que no deja de reproducirse en público. Desde la salida de la pareja en 2020, la relación de Harry con el rey Carlos III se ha reducido a un contacto breve y funcional en el mejor de los casos. Ni siquiera su breve reencuentro el pasado septiembre tras el diagnóstico de cáncer de Carlos supuso un verdadero deshielo. Los observadores reales han descrito esa reunión como impulsada por la obligación, más que por el afecto, un momento arraigado en el deber constitucional y la decencia paternal básica, no un verdadero intento de reconstruir lo que se perdió. Según los conocedores de la realeza, esa distinción es importante, y mucho. Desde su punto de vista, Harry no solo abandonó a la familia, sino que la desenmascaró. Entrevistas documentales y finalmente sus memorias de 2023 Spare sacan a la luz pública momentos profundamente personales, convirtiendo agravios privados en registros permanentes. La confianza una vez rota, a ese nivel no se repara fácilmente. Y en las casas reales la confianza no es moneda emocional, sino estructural. Esa fractura se extiende más allá del rey. Al parecer, Harry ya no está en contacto con el príncipe Guillermo ni con Kate Middleton, con lo que se ha desvinculado del núcleo de la futura monarquía. Fuentes londinenses han tachado de irrisorias las insinuaciones de que la comunicación está en curso. Las Navidades han vuelto a transcurrir separadas. El silencio se ha convertido en la norma, no en la excepción. Desde el punto de vista de la monarquía, preservar la estabilidad y salvaguardar el futuro de la institución tienen más peso que cualquier reconciliación personal. La reparación emocional requiere discreción, moderación y tiempo. Harry optó en cambio por la exposición, y una vez cruzada esa línea, la balanza se desequilibró definitivamente. Solo después de comprender el distanciamiento de Harry se entiende la situación de Meghan, porque aunque las dinámicas difieren, el resultado parece inquietantemente similar. Por el lado de Meghan, los expertos son aún más definitivos. La relación con Thomas Markle se considera en general irreparable. Años de escándalo público, implicación de los medios de comunicación e intentos fallidos de comunicación no han dejado nada sólido a lo que volver. Ni siquiera su reciente amputación de la pierna izquierda, un momento que podría suavizar la mayoría de las divisiones familiares, ha cambiado la valoración. El comentarista de la realeza Richard Fitzwilliams ha descrito la situación como irrecuperable, señalando una larga serie de turbulencias que nunca se han resuelto. Desde ese punto de vista, la supuesta reticencia de Meghan a volver a comprometerse, incluida una carta no confirmada que se cree que ha sido enviada en privado, no indica indecisión sino finalidad. La ruptura se remonta a los meses previos a la boda de Meghan, cuando las fotos de los paparazzi provocaron un colapso de la confianza entre padre e hija. Lo que siguió no fue una discusión dramática, sino un lento y doloroso distanciamiento. Al parecer, los intentos de retomar el contacto fracasaron. Los mensajes quedaron sin respuesta, el silencio sustituyó a la conversación y con el tiempo la distancia se convirtió en protección. Los últimos acontecimientos complicaron aún más la situación. A pesar de que Thomas manifestó que no quería morir alejado de su hija, los informes sugieren que los esfuerzos de comunicación durante su crisis de salud fueron tensos e infructuosos. Al parecer, Meghan intentó localizarlo mediante llamadas y correos electrónicos, e incluso se puso en contacto con varios hospitales para tratar de localizarlo. Nada de ello condujo al contacto. Para agravar la tensión, Thomas nunca ha conocido a los hijos de Meghan, no se han compartido fotos, ni se han hecho presentaciones. Los informes de que primero reveló su condición a la prensa, en lugar de en privado a su hija, refuerzan el mismo comportamiento que Meghan ha encontrado durante mucho tiempo imposible de navegar. La experta en realeza, Hilary Fordwich, ha calificado la situación de emocionalmente inamovible,
sobre todo teniendo en cuenta el momento y la magnitud de las desavenencias. Desde su punto de vista, es improbable que haya una paz genuina en ninguna de las partes, no por falta de oportunidades, sino porque el daño es demasiado profundo. Las relaciones familiares, ha sugerido, siguen siendo frágiles en el mejor de los casos. Kinsey Schofield se ha hecho eco de esta opinión y se ha preguntado si Meghan tiene algún interés real en reparar la relación con su padre a estas alturas. Se han planteado dudas similares sobre la voluntad de Harry de reconciliarse con su propia familia, sobre todo porque sus apariciones públicas siguen reforzando el distanciamiento en lugar de la reconciliación. En respuesta a la creciente especulación, un portavoz del duque y la duquesa de Sussex ha descartado la cobertura como totalmente especulativa, haciendo hincapié en que la pareja no hará comentarios públicos sobre asuntos familiares privados. Pero para muchos observadores el silencio dice tanto como cualquier declaración. A estas alturas la pauta está clara. La enfermedad no ha suavizado la brecha, el tiempo no ha cerrado la brecha, y las confesiones públicas no han traído la comprensión. Lo que queda son relaciones reconfiguradas por la exposición, el resentimiento y las elecciones que no se pueden deshacer. Para Harry y Meghan la reconciliación no se está demorando. Según los que más de cerca lo ven, puede que ya lo hayan superado. ¿Crees que la realeza encontrará algún día la manera de superar la traición y dar la bienvenida de nuevo a Meghan y Harry? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla.